o esta grasa aumenta a más del 5%, ya se considera hígado graso. Solo a más del 5%. A más del 5%. Esa consideración como hígado graso. Exactamente. Sin embargo, hay que dejarlo, y lo vamos a ver cuando hablemos de diagnóstico, que los estudios sobre todo el ultrasonido, que es el más importante, solo ve cuando el hígado ya tiene el 30%. De tal manera que entre el 5 y el 25 pues, pasa desapercibido completamente. De tal manera que mucha gente no tiene absolutamente ni idea, ni los médicos, de que la persona tiene hígado graso. Tenemos por ahí incluso un mensaje que nos llegó señalando, destacando la gran cantidad de personas que padecen el hígado graso y que incluso no lo desconocen o lo desconocemos. Sí, es cuando se hacen los estudios y sobre todo epidemiológicos, alrededor del 25 al 30% de la población completamente normal, de la población general, tiene hígado graso. O sea, 1 de cada 5 o 1 de cada 3 tienen hígado graso. Depende de muchas circunstancias, depende de letalidad, depende de la genética, depende del ambiente, depende de muchas cosas. En México quizás el 30% de las personas tienen hígado graso por la gran cantidad de obesidad que hay en México. A ver, doctor, porque esta cifra y esto que usted está mencionando es muy importante. Si estamos hablando de que alrededor de 1 de cada 3 habitantes de este país, o 1 de cada 4, o 1 de cada 4, que es una cantidad enorme, sería el 25, el 30%, tienen hígado graso, estamos hablando de un problema de salud. Totalmente, es un problema de salud pública. Sí, totalmente. Uf. ¿Y a qué se debe? ¿A qué se debe eso? Se debe a muchas circunstancias. Primero hay que hacer una clara definición, porque también es importante entre el hígado graso no alcohólico y el hígado graso alcohólico. Son los dos tipos principales. Son 2 tipos principales. Hay otro producido por el virus, producido por medicamentos, producidos por ovarios poliquísticos, producidos por el embarazo. Pero esos son pocos. Los 2 más grandes son el hígado graso alcohólico y el hígado graso no alcohólico. Los más frecuentes. Más frecuentes. Con el alcohol, alrededor del 50% de los tomadores completos, le llama la Asociación Mundial de la Salud, completos, a los que toman bastante, ¿verdad? Que ya podemos ver cuáles son los completos, pero alrededor del 50% tienen hígado graso. Y esos que tienen hígado graso ya con mucha frecuencia son los que van a seguirse a fibrosis, cirrosis y carcinoma de hígado de los alcohólicos. Los que no son alcohólicos son los que ahorita también están abundantes. Y la enfermedad de hígado graso no alcohólico ya se está volviendo, como ya habíamos visto, un problema de salud pública por el exceso de obesidad que hay en el mundo. Qué fuerte sus afirmaciones, doctor, porque viniendo de un especialista con toda la gran experiencia que usted tiene, es algo que nos debe de poner en alerta a todos, independientemente de que tengamos o no tengamos el problema, pero todos tenemos familia, tenemos conocidos, tenemos un medio en el que nos desarrollamos, y esta situación, esta circunstancia del hígado graso y lo que puede llegar, hablaremos un poco más adelante de estas complicaciones, es para tomar alerta. Esto, ¿cómo evoluciona? Eso, me mencionaba usted, el no alcohólico es básicamente por la ingesta por un estilo de vida y por la ingesta de grasas, de lípidos, de comida, por ser muy comelones. ¿Es por esto? Sí, bueno, sí, el hígado graso, cualquiera de los dos, tanto como el alcohólico como el no alcohólico,
pueden evolucionar primero a inflamación, que se llama esteatohepatitis. Después de la inflamación viene la fibrosis, o sea, la formación de cicatriz. Después de la formación de cicatriz viene la cirrosis. Y después de la cirrosis, que generalmente es multinodular, uno de los nódulos se puede transformar en adenocarcinoma de hígado. O sea, esa es la evolución normal de cualquiera de las dos principales formas de hígado graso. ¿Y cómo se diagnostica? Porque aquí el tiempo debe de jugar un papel fundamental, clave. Seguramente no es lo mismo diagnosticarlo en sus inicios que a mediano plazo o a largo plazo. Definitivamente, el principal problema es el diagnóstico, señalaba usted. Es el tiempo. Ahora, como muchos de los pacientes con hígado graso pasan desapercibidos, la mayor forma como se diagnostica es por chequeo. O sea, una persona que le tiene dolor abdominal le hacen un chequeo, sí sale con el hígado graso en el ultrasonido. Esa es la mejor forma. Otros, si toman mucho alcohol, hoy todavía en la consulta había uno de hígado graso porque toma todos los días y su familia dijo, van a hacerte un estudio y le hacen el ultrasonido y sale con hígado graso. O sea, eso es lo más común. Ahora bien, ¿cómo evoluciona? Me pregunta. Ya le dije, hepatitis, ¿verdad? Fibrosis, cirrosis y adenocarcinoma. Pero el problema es que el hígado graso, en general, se considera una enfermedad dicotómica. ¿Qué quiere decir dicotómica? De dos tipos. El benigno, vamos a llamarle así, y el no benigno. O sea, el 80% de los pacientes de hígado graso no alcohólico, que es el más frecuente, no les pasa nada. Es una enfermedad benigna. Pero el 20% empiezan esa secuencia que ya le dije, y pueden llegar a adenocarcinoma. El 20% de esos... De los 100 totales que vemos en la población, 80 no les pasa nada, pero al 20 sí. Pero entonces, ¿por qué es muy abundante? Porque es mucha la gente que tiene los elementos que van a ser causales de hígado graso. El primero, ya dimos, alcohol, que lo dejamos a un lado porque es una que tiene una etiología perfectamente caracterizada. Etiología es la causa. Pero el hígado graso no alcohólico, ese lo dan los que tienen síndrome metabólico. Pero entonces preguntarían, ¿qué es síndrome metabólico? El síndrome metabólico está dado por una resistencia a la insulina. Pero también, ¿qué es resistencia a la insulina? Bueno, la resistencia a la insulina se produce primero por la obesidad, o sea, es el exceso de peso. Segundo, por la diabetes. Tercero, por la dislipidemia, que puede ser aumento de triglicéridos y aumento de colesterol. Y cuarto, por la hipertensión. Los que tienen cualquiera de esos 5 tienen probabilidades de desarrollar hígado graso. Con uno solo de los 5. Mientras más causas tenga, más frecuente es el hígado graso. En los obesos, o sea, que tienen sobrepeso. Los que tienen sobrepeso muy alto, que van a operación, hasta el 90% tienen hígado graso. Ahora, los que no van a operación, los que tienen un sobrepeso pequeño, pues tendrán pocas posibilidades, pero conforme van aumentando de peso, va aumentando la posibilidad de tener hígado graso. Los diabéticos, alrededor del 50% tienen hígado graso. Los que tienen triglicéridos altos, alrededor del 40%. Los que tienen hipertensión, entre el 20%. O sea, pero si esos los suma uno, entonces aumenta mucho la proporción de los que tienen hígado graso. Estamos hablando verdaderamente de un problema de salud pública. Total y completamente. Y que tiene impacto no solamente en el paciente, sino en las familias, a nivel laboral, a nivel social, en la economía, en todo. En todo, porque
la mayor parte, como ya les dije, van a desarrollar cirrosis. Y nosotros aquí en Yucatán hemos visto constantemente señoras que nunca han tomado una copa, ¿verdad? Pero los yucatecos tenemos un nivel muy alto de obesidad y entonces esas desarrollan cirrosis en la población humilde yucateca. Tenemos mucho hígado graso y tenemos cirrosis. ¿Y qué son? Les hace uno las pruebas de virus, les hace las pruebas de triglicéridos, no tienen, solo tuvieron obesidad. Y eso es muy importante. Sí, hay la creencia popular que el problema, bueno, del hígado hay una relación directa con la ingesta del alcohol, pero estamos viendo que no, no solamente es el consumo del alcohol, sino el estilo de vida, la dieta, la que puede ser determinante. ¿Es así, doctor? Si, por ejemplo, une usted el sobrepeso con el alcoholismo, ya el 70 o 80% tienen hígado graso. El alcoholismo completo. La Organización Mundial de la Salud dice que el organismo completo, perdón, el alcoholismo completo es el que toma más de 3 copas diarias el hombre y más la mujer. O sea, el hombre 21 a la semana y la mujer 18 a la semana. Si toma uno esa cantidad, porque ya se estuvo en muchas discusiones para tratar de ver qué era alcoholismo completo y si había un umbral del alcohol para producir hígado graso. Entonces, este umbral ha cambiado mucho, incluso los países sajones, o más bien los países de Europa, han disminuido la cantidad, lo ven a menos de 21. La Asociación Mundial de Salud, ella pone estos niveles de 3 en el hombre y 2 en la mujer. ¿Por qué? Porque conforme aumenta la cantidad, aumenta la posibilidad. Ahora bien, ¿qué es una bebida alcohólica? ¿Es una cerveza? ¿Es una copa de ron, brandy, whisky, etcétera? O una de las copas de vino. Recordemos que la copa de vino tiene 140 mililitros. Sí. La copa de licor, cualquier licor, tiene aproximadamente 33 mililitros, una onza. Y una cerveza tiene 400 y tantos mililitros. O sea, cada uno de esos es igual, aunque hay pequeñas diferencias, porque usted ve un alcohol, un ron que tiene algunos 38% y otros tienen hasta 40%, ¿verdad? Y el whisky igual, algunos tienen, pero hay, por ejemplo, tequilas que tienen 44, o sea, se sobrepasan, pero esos salen del grupo, claro, ¿verdad? Igual con las cervezas, la Light tiene menos que la otra, pero casi siempre es una copa de licor común, una copa de vino y una cerveza. Y además, sin darle mucho la vuelta, si alguien ingiere varias copas, independientemente del tamaño, todos los días, durante varios años, pues está dentro del mismo rango, ¿no? Por 10 años se considera ya que el paciente que toma todos los días ya está en el límite de tener una enfermedad alcohólica. 10 años. Básicamente, con las excepciones que usted mencionó en un principio, por temas de virus, por otro tipo de temas, básicamente tiene que ver esto con el estilo de vida. Completamente. Es decir, entonces puede prevenirse. Totalmente. Son temas de educación, de cultura. Totalmente. Para comenzar, desde luego, el grupo de alcohol, que lo dejamos, como les decía, a un lado, pero sí se puede prevenir. El paciente, cuando baja de peso, al bajar entre 5 y 10% de su peso corporal, o sea, del peso corporal que tenía antes, baja notablemente la proporción de hígado graso que tiene. Entonces, eso es. En segundo lugar, el paciente diabético. El paciente diabético, paciente diabético tipo 2, que es el que no requiere insulina,
que es el más frecuente. Si también se controla bien el azúcar, también le baja el hígado graso. El paciente con hipertrigliceridemia, o sea, que quiere triglicéridos altos. El triglicérido los triglicéridos, perdón, son los que más frecuentemente dan hígado graso que el colesterol, pero es poca la diferencia. Pero es grasa que es la que se deposita en el hígado. Cuando esta grasa se deposita en el hígado, empieza a interferir, empieza a alterar las funciones del hígado. Y recordemos que las funciones del hígado son enormes. O sea, es el laboratorio del organismo. Todas las sustancias que comemos vienen a través de la vena porta y pasan al hígado. Y el hígado es el que las metaboliza, las hace ser útiles, las transforma en otras sustancias que uno no ingiere. El hígado produce vitaminas, produce anticuerpos, produce gran cantidad de elementos. Entonces, la grasa depositada empieza a alterar primero los hepatocitos, que son las células principales del hígado, pero después las células de Kupffer, las células estelares, las hace y las necrosa. Primero las inflaman, después las necrosa. ¿Qué quiere decir necrosis? Muerte. Y donde se muere, se forma cicatriz, y entonces la cicatriz es una forma de estrangular a las células del hígado, y al estrangularlas se forma la cirrosis, y esos nódulos que forman la cirrosis, pues uno de ellos puede transformarse en cáncer. Entonces es importante. Además, estamos hablando de un órgano único, porque en el caso de los riñones, o en el caso de los ojos, en el caso de muchos órganos, bueno, hay la fortuna de que hay un par, pero en el caso del hígado no hay manera. Tendría que hacerse un trasplante y no es muy frecuente. No muy frecuente, no es muy fácil, no muy común. ¿Qué tema, doctor? Porque esto tiene una serie de implicaciones no solo, que van más allá de lo médico, que tiene que ver con lo cotidiano, con la forma de vivir, la forma de comer y el cómo comer, la forma de hacer las cosas y el cómo hacerlas. Y hay un aspecto importante, no es solo la dieta, es el ejercicio, porque también para bajar de peso no solo es la dieta, claro, hay que hacer ejercicio, y el ejercicio es... la Asociación Americana para el Estudio del Hígado aconseja que a pacientes con hígado graso mandarlos al dietólogo y mandarlos al fisicoculturista, claro, lo cual es poco probable porque habitualmente no van, ¿verdad? Claro. Y muchos de los pacientes que los ponemos a dieta, que les hacemos así, no lo siguen. Y entonces, como le dije, el 80% les va a ir bien, pero hay un 20% que les va a ir muy mal. Pero estamos hablando de calidad de vida, es decir, si se siguen las instrucciones del médico, si se siguen los protocolos de atención del padecimiento, las noticias pueden mejorar. No, claro, ¿no? Definitivamente. El futuro se puede ampliar. Definitivamente, ¿no? Eso es muy importante. Claro. Oiga, doctor, hay dos, hablando del estilo de vida, hay dos, digamos, pues no precisamente alimentos, pero que sí forman parte de nuestros hábitos, de los hábitos cotidianos de una gran cantidad de personas, que es el consumo de refrescos. Hay una gran cantidad de personas que consumen grandes cantidades, incluso Yucatán es uno de los número 1 en consumo de bebidas gaseosas y también de los alimentos denominados chatarra. ¿Eso puede influir? No, definitivamente sí. El hígado se encarga de transformar eso. Ahora, hay un aspecto muy importante. Cuando se empieza a producir el hígado graso, se requiere mucho para que disminuya las funciones completas del hígado. Por eso pasa desapercibido, porque el resto del hígado empieza a trabajar un poquito más y empieza a sobrellevar el depósito inicial de grasa.
pero cuando ya es más, ¿no? Entonces, estos alimentos chatarra, el hígado todavía es capaz de transformarlos y los transforma en grasas, colesterol, triglicéridos que se depositan. Ahora, hay un aspecto muy importante que no habíamos dicho, de la evolución. ¿De qué mueren los pacientes de hígado graso? No me lo preguntó, pero se lo digo. Entonces dice uno, bueno, lo que me preocupa es el hígado. Generalmente no mueren de hígado graso. Lo primero, mueren de lesiones cardiovasculares, de lesiones en la aorta, o sea, infarto. En segundo lugar, los de hígado graso alcohólico mueren de accidentes. En tercer lugar, mueren de cáncer. Y en cuarto lugar, mueren de hígado graso. O sea, desde ese punto de vista, no los va a matar probablemente el hígado graso, pero sí los va a matar una de las otras complicaciones, ¿verdad? Pero si hay un Porque grupo, estamos hablando de complicaciones que tienen una relación con el hígado graso. totalmente Bueno, tienen relación. Entonces ya incluso se dice que cuando uno agarra un chequeo de un paciente con hígado graso, lo primero que tiene que ver es si no toma alcohol. En segundo lugar, si no tiene antecedentes diabéticos. En tercer lugar, si no tiene triglicéridos y colesterol altos, ¿verdad? Todo eso hay que hacerlo en el momento en que a nosotros nos llega un paciente con hígado graso. Y que una muy buena parte de la población reúne, no uno, sino varios de estos indicadores del colesterol, triglicérido, el ácido úrico, todas estas... Totalmente, los obesos, la mayor parte son diabéticos, y los diabéticos muchos también son obesos, y además les da seguro colesterol y triglicéridos, los tienen elevados. Entonces, muchas veces tienen 3 y 4 de esos elementos que producen hígado graso. Entonces, a veces el hígado graso es el elemento para diagnosticar una enfermedad coronaria, para diagnosticar una diabetes, no siempre, pero puede ser un elemento que nos sirva para eso. Sin embargo, la cultura, en las familias, en la mayor parte de las familias, en el día a día, a veces se hace una apología, se hace toda una, a la persona que come mucho, a la persona que está con un mayor peso, dicen, velo, está más fuerte, incluso le dice, está más logradito, ¿verdad? Es muy interesante eso. Antes la obesidad se consideraba sinónimo de salud. Sí. O simplemente algo de aspecto físico. Estás gordo, ¿verdad? En 1995, la Asociación Mundial de la Salud hizo y dejó claro el tema de lipotoxicidad. ¿Qué quiere decir lipotoxicidad? La toxicidad que puede producir los lípidos, que son las grasas. Entonces, ya no se dejó de considerar un aspecto estético, ya se considera una franca patología. Y esa patología, como ya les dije, va a alterar las arterias coronarias, va a alterar el hígado, va a alterar todos los órganos. Entonces, eso sí es importante. Y ese concepto de lipotoxicidad ahora está vigente totalmente. Es tóxica la grasa que se acumula en el organismo. Y qué importante el hecho de que sea un especialista quien nos da toda esta información. Estamos hablando de ciencia, estamos hablando de estudios, estamos hablando de estadística, estamos hablando no de usos ni de costumbres, sino de algo que está presente, no solo aquí en Yucatán, por supuesto, no solamente en Mérida, esto es a nivel nacional, a nivel mundial, ¿no? Este es un problema, en Estados Unidos los índices también que tienen son muy altos. En Estados Unidos también tienen índices muy altos. En cambio, Nigeria y estos pues tienen índice bajo porque tienen una alimentación muy diferente. Aproximadamente entre el 7 y el 56% ha oscilado la frecuencia de hígado graso entre los países. Entonces, por eso se calcula que el 25 del 30 de la población mundial tienen eso. Es obvio que en algunos lugares está más alto que el 30, hasta el 40%, ¿verdad? Y en otros menos. Doctor, entiendo por lo que usted nos dice que la clave para poder hacerle frente a este problema de salud pública está
en el diagnóstico temprano. ¿Cómo se puede lograr un diagnóstico temprano? ¿Cómo las personas pueden detectar o inferir o llegar a la conclusión de que identificar que tienen hígado graso en alguna proporción temprana que les permita pues tomar medidas? ¿Cómo, doctor? Cuando tenemos alguno de los elementos importantes que pueden causar hígado graso, es cuando se puede sospechar. Alcoholismo, como ya vimos, diabetes, obesidad, triglicéridos y colesterol alto. Entonces, cuando son esos, es importante tratar de revisarlos. La organización, pues bueno que diga siempre la Organización Mundial de la Salud, pero siempre es donde nos basamos en muchas cosas. Por supuesto, la referencia. Sí, la Organización Mundial de la Salud dice que no es útil hacer encuestas o hacer ultrasonido o hacer pruebas a los diabéticos, porque no sería redituable, sería costoso a todos los diabéticos hacerles ultrasonido o pruebas de funcionamiento hepático. Dice que no es útil, pero el que tiene un sobrepeso alto, pero más alto de lo normal, el índice de masa corporal es de más de 30 o de 40, pues entonces esos sí tienen posibilidades, sí hay que hacerlo, pero en otros que son con un poquito de sobrepeso, pues esos no. Entonces es una cosa. Ahora, recordemos que es asintomático en la mayor parte de los casos. Sobre todo en un principio. En un principio. Entonces, y que solo el 30%. Entonces, hay que hacer ultrasonido. El ultrasonido es clave en esto. Hay muchas otras, pero se han tratado. Lo que le decía, por ejemplo, es que va a evolucionar a esteatohepatitis, a un proceso inflamatorio, va a estudiar la fibrosis, va a estudiar la cirrosis. No. Entonces, si los encontramos a un paciente por algún estudio, ¿sí?, con pruebas de funcionamiento alteradas y no toma, lo primero que hay que preguntarle es si toma alcohol. Y en segundo lugar, con un ultrasonido que tenga... ¿Por qué no es tan útil el ultrasonido? Porque también tiene un aspecto muy importante. El ultrasonido es operador dependiente. ¿Qué quiere decir eso? Que depende de la capacidad y la calidad del equipo que lo toma y del que lo interpreta. Claro. Porque es una comparación de la densidad del hígado con la densidad del vaso y de los riñones. Si esto es poquito, pues no lo determinan. Y hay quienes a todos les ponen hígado graso, y hay quienes necesitan uno que esté mucho cambio en el hígado para que lo comparen con el vaso y digan, este sí tiene. Entonces, es operador dependiente. Es clave la calidad del ultrasonido. Así es. Una vez que se confirma eso, tenemos que enfrentarnos al paciente que sí tiene hígado graso. ¿Y qué hay que hacer? Primero, si no toma alcohol. Y segundo, ¿cuáles de los elementos tiene? Después hay que hacer una prueba de funcionamiento hepático. Las pruebas de funcionamiento hepático son muy variables, pero 3 son las que generalmente se hacen: la aminotransferasa, la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil transpeptidasa. A veces la gamma-glutamil, muchos no pueden ni decir el nombre, pero bueno, es una enzima que produce el hígado. Pero eso hay que verlo necesariamente con un especialista, necesariamente, un médico. Necesariamente para ver si... No es un estudio que yo me puedo mandar a hacer y yo lo voy a interpretar. Por normalmente supuesto, no. Eso Normalmente está totalmente descartado. Si eso se está normal, entonces ese hígado graso ya está pasando a la etapa de esteatohepatitis. O sea, ya se están inflamando las células. Si se están inflamando las células, entonces en esteatohepatitis el problema es que para estar seguros se requiere biopsia hepática. Biopsia, tomar un pedacito, un fragmento del hígado y mandar a analizar, ya prácticamente no se utiliza por el riesgo, primero. En segundo lugar, antes era el patrón exclusivo y único y todo. Ahora se sabe que si se toma un pedacito de hígado, se toma la 40 milésima parte de un hígado.
Entonces la biopsia que se toma puede caer en los sitios donde fuera normal el hígado. Claro. Porque son por parches, entonces podría caer normal, entonces ya ha disminuido mucho, pero es el único método seguro. Okay. Después, entonces, son las pruebas de funcionamiento hepático. Ahora bien, pasa después de ver esteatohepatitis, ¿verdad? Pasaría a fibrosis. Pero, ¿qué otra cosa puede ser esteatohepatitis? No hay una prueba. Hay decenas de pruebas que están haciendo en todo el mundo para tratar de determinar cuándo el hígado pasa a esteatohepatitis. Hay grupos que tienen, españoles hicieron el esteatotest, ¿verdad? Y Inglaterra también, y entonces allá está, pero son 13 o 14 pruebas caras que no tienen una especificidad. Especificidad quiere decir que solo eso va a dar hígado graso o va a dar insuficiencia hepática. No tienen, ni tienen selectividad, o sea, no son 100% útiles, tendrán un 40, 50% de posibilidades y son caras. Y así hay muchas. La siguiente etapa también, que es importante porque es ver la esteatohepatitis, también puede regresar. En lugar de ser esteatohepatitis, pasa a hígado graso, y si sigue hígado graso, pasa a hígado normal. Entonces, por eso es importante saberlo, pero no tenemos un método. Y el tercero es la fibrosis, cuando ya hay cicatriz. Ahí sí ya no hay regreso. Ya, también la fibrosis, que antes se consideraba que era irreversible, ahora se considera que sí puede ir hacia atrás. Qué bien. Entonces, tendríamos no solo el hígado graso, sino la esteatohepatitis y la fibrosis que pudieran regresar. Regresar si cambiamos los elementos que le dan lugar. Claro. Obesidad, diabetes, triglicéridos, alcohol. ¿La atención a estos elementos es el tratamiento? Es el tratamiento. ¿Por qué? Porque no hay un tratamiento ahora específico que pueda curar la esteatosis, la esteatohepatitis o la fibrosis. Porque son muchos factores, es multifactorial. Solo es cambiar los factores que le dan origen. Y con eso, definitivamente, podemos mejorar notablemente. Se dan muchas cosas, hay muchos en el mercado, pero, le repito, las asociaciones mundiales no aceptan, y las guías, todavía hace poco tiempo salió la guía internacional de hígado graso, no acepta así ninguno. Todos los que pueden ser utilizados en fragmentos o en porciones muy pequeñas que pueden dar lugar, y se pueden usar la vitamina E, la pioglitazona, la perfenidona. La perfenidona es uno que está usando un grupo mexicano, pero es carísimo, ¿verdad? Entonces, como que no es útil para el grueso de la población. Y así hay muchos. Y hay muchos que sirven para, que les dicen que sirven para la encefalopatía hepática, y todavía no hay pruebas seguras de que eso sea, como la silimarina, que es un medicamento que ha estado desde hace ya bastante tiempo, y un grupo dice que sí es útil y otro grupo que no, y entonces eso hace que no lo acepten todos. Doctor, entonces, un poco en atención a nuestros amigos y amigas, si hay alguien que tiene por su estilo de vida la sospecha, la posibilidad de que pudiera tener hígado graso, por consumo de alcohol, por un tema de diabetes, de padecimiento de diabetes, o colesterol alto, triglicéridos, sobrepeso, es importante que busque el diagnóstico a través de un ultrasonido y con un especialista para que se lo pueda indicar y lo pueda interpretar tanto el especialista en el ultrasonido como el médico, para poder saber qué es lo que corresponde, ¿sí? Y no ponerse en manos de un dependiente de una farmacia, sí, o de los consejos del primo, de la tía, del familiar o del amigo, ¿verdad? Definitivamente, si tiene
hígado graso, primero revisar si es de una capacidad el que interpretó inicialmente el hígado graso, si es hecho en un buen lugar y un equipo bueno. Segundo, ver en qué cantidad está el hígado lastimado. ¿Verdad? Si está lastimado, cuidado, eso ya empezó. Y cuando empieza, como ya le dije, puede ir progresando paulatinamente. Podríamos decir que, en términos generales, una persona con algún problema de obesidad o una persona con el hábito de consumir una cantidad fuerte puede ser un candidato a tener hígado graso. Totalmente. Y es importante entonces el hecho de acudir a un diagnóstico. Totalmente. Mientras más obeso, mientras más alcohol tome, obviamente la posibilidad de hígado graso es mayor. Así de claro, De claro. y así de sencillo. Sí. Doctor, tenemos algunas preguntas, el tiempo nos está ganando porque ha sido un tema, se nos ha ido rapidísimo el tiempo. Tenemos un mensaje desde Sinaloa, desde el Meritito, Sinaloa, de la enfermera María Consuelo López Pérez. Es un gran gusto el hecho de recibir este mensaje. Yo sé que es una gran especialista en urgencias en el Centro Médico Nacional y es un gran gusto. Nos dice ella, muy interesante el tema de este programa, ya que gran cantidad de personas tienen hígado graso. Felicidades. Le dan una felicitación. Gracias, muchas gracias. Rafael Escalante, de Mérida, Yucatán. ¿Qué estudios son necesarios para saber si una persona tiene hígado graso y en qué grado? El ultrasonido, ¿verdad? El ultrasonido y después las pruebas de funcionamiento hepático, como ya le había dicho. El hígado graso en una mujer embarazada, ¿qué tan peligroso puede ser? Pregunta Alfredo Tamayo, de aquí de Mérida, Yucatán. Como habíamos dicho, el hígado graso de la embarazada va a ser exactamente igual que los demás. Si tiene es diabética, si tiene obesidad, solo el embarazo puede también producir hígado graso. Entonces, el problema que tiene es controlarse todos esos elementos y, en segundo lugar, sí puede transmitir a su hijo la posibilidad de tener hígado graso. Entonces, eso es un elemento fundamental. Entonces, al niño, después de nacer y después de algún tiempecito, entonces, checarlo y ver si no tiene hígado graso. Antes del nacimiento, con su ginecólogo, no, me refiero, con el ginecólogo es ponerse en las manos de él y posteriormente el seguimiento con su médico y con el pediatra en el caso del niño. Si tiene hígado graso, hacer las pruebas de funcionamiento hepático. ¿El hígado graso en los casos de los diabéticos les puede perjudicar? Roberto Gutiérrez, de Progreso de Yucatán. Igual que cualquier persona, o sea, más que cualquier persona, porque si no se controla la diabetes, sobre todo la diabetes tipo 2, pues va a progresar hasta fibrosis y cirrosis. Tenemos también un mensaje de Carla Robles Santís, desde Tuxtla Gutiérrez. Pregunta si el hígado graso puede ser causante de la cirrosis hepática. Totalmente de acuerdo. Usted lo ha dicho con toda precisión y toda claridad. ¿Cuál es el daño hepático del hígado graso? Se repiten algunas de estas preguntas. El profesor Ramón Martínez de Cancún, Quintana Roo, usted lo ha sido pues muy explícito y muy abundante en todos estos daños. Los niños pueden presentar hígado graso. Si es cierto, ¿qué se los puede provocar? Porque, bueno, pues obviamente no hay ingesta de alcohol. Los dulces, preguntaba esta persona, es la señora Eva Archundia de Villahermosa, Tabasco. Recordemos que uno de los elementos para la obesidad es el tipo de alimentación, ¿verdad? Y también en los niños, en México ha aumentado mucho la obesidad. Entonces, a veces desde la lactancia que les dan 24 horas el biberón para que se calme, ¿no? O sea, y esto, aumento de peso. Antes el niño se consideraba ¿cómo era? El bebé más saludable, que era el más gordito. Claro. Sí. Ahora es totalmente anormal. Ya se sabe que la lipotoxicidad es una enfermedad. Pero ¿cómo esta
este elemento cultural, esta tendencia a señalar a las personas que tienen un peso, pues digamos, normal, incluso el sugerir, dale de comer más a tu hijo, hazle su caldito de esto, dale su sopa de esto, porque pues no está lo suficientemente llenito, ¿verdad? Es el rescoldo de hace tiempo, de todas las inercias que padecemos en medicina y todos los mitos que hay en medicina. Ismael Canto, de Mérida, Yucatán, fue quien... perdón, esto fue Eva Archundia de Villahermosa, Tabasco. Ismael Canto, de Mérida, Yucatán, pregunta, doctor, ¿el consumo excesivo de cerveza y alcohol favorecen el hígado graso? No, por favor, lo producen. Así de claro y de sencillo. Marianela Coyoc Sánchez, de Mérida, Yucatán, fíjense, alguien dice que el hígado graso es una enfermedad benigna, usted ya lo dijo, y otros que es muy peligroso. ¿Quién tiene la razón? Usted señalaba que esa dicotomía, ¿verdad? Sí. Por eso, pero recordemos muy importante, mientras más obesidad, diabetes, triglicéridos, colesterol alto, más posibilidades hay de tener el hígado graso. Entonces, a veces, un paciente que tenga algunos de esos elementos, que tiene dolor en la zona hepática, que tiene cansancio, que tiene falta de apetito, que tiene algunas cosas, entonces, a veces, en ese sí hay que hacerle su ultrasonido y hay que hacerle el prueba de funcionamiento hepático. Y la conciencia, me imagino, doctor, usted nos dirá, de que si bien hay una condición de hígado graso de manera incipiente, de manera, que no representa un problema severo, esa condición puede evolucionar, se le puede escalar a partir del estilo de vida, entonces no es una cuestión de que no pasa nada, ¿no? El aspecto trascendente es que es perfectamente reversible, o sea, reversible quiere decir que pasa a lo normal, pero si se quitan las condiciones que lo produjeron. Pero si persisten las condiciones que lo produjeron, esto va a pasar al grupo de 20%, que son los que tienen problemas. Rocío Montanares García nos dice a través de Facebook que me tomo una copa de vino o un vaso de ron, no más, por la noche, y amanezco con la sensación de sed, como si hubiera tomado mucho, al rato se pasa. ¿Eso es normal? ¿Puede ser un inicio de hígado graso? Esta persona de sexo femenino tiene 40 años. No, puede ser el inicio de diabetes. Entonces sí, es importante que sea el vino no da ese tipo de problemas. Y puede tomar eso antes. Y además también la Asociación Mundial de Cardiología dice que tomar una copa diaria previene el problema coronario. Hay datos sobre eso. Obviamente no se trata de que todos tomemos una copa diaria, ¿no? Sino dicen que hay veces que eso previene el tener insuficiencia coronaria, pero la Asociación Mundial de Cardiología no lo acepta porque esto sería estar induciendo a tomar alcohol y de una copa se pasan a 2, a 3, y se pasan a 10, por eso no lo... Pero sí, tomar una copa diaria debe ser una cosa que es saludable. Yo he escuchado con frecuencia que dicen, pero si es dilatador de las arterias, es vasodilatador, es diurético, y empiezan a hablarse las bondades y las ventajas del alcohol, una copa diaria, pero cuando son... Es que ese es el inicio del alcoholismo. Claro. Con una copa se comienza, y entonces se llevan a 20. Doctor, pues prácticamente el tiempo se nos ha agotado. Yo le pediría que en 2 minutos nos pudiera usted dar una recomendación general de todo lo que hemos hablado, una recomendación para todas nuestras amigas y nuestros amigos que lo están escuchando. La recomendación es que el hígado graso es realmente un padecimiento benigno.
pero como es muy frecuente, entonces eso se convierte en un problema de salud pública, porque cuando ese 20% que empieza a tener problemas va a progresar muy probablemente hacia fibrosis, cirrosis y algunos, alrededor del 2 o 3%, adenocarcinoma. De tal manera que siempre hay que tener en cuenta que es una enfermedad y que también la lipotoxicidad es un elemento importante. Hay que tratar de estar en el peso corporal.